poder exponer un tema tan polémico y un tema pero tan necesario como es el tema de las jubilaciones y pensiones y el tema de la movilidad. En primer lugar, yo me querría referir al tema estrictamente de la movilidad. No tengo el interés de abrir una polémica, sino tratar de exponer lo más objetivamente posible cuál es el estado de la situación de la movilidad en base a datos oficiales. Siempre me apoyo en datos oficiales, ya sea del INDEC, del ANSES, del Boletín de la Seguridad Social, etc. Todos sabemos que hubo un cambio en la fórmula de movilidad y que prácticamente del mes de marzo se aplica un ajuste por inflación con un rezago de 2 meses por la demora que hay, lógicamente, en la elaboración estadística del índice de precios. Lo que llamaba la atención es que ese índice nuevo de movilidad conviviera durante 3 meses con la fórmula anterior, que se había aplicado desde el año 2021 con Alberto Fernández, y que en junio se iba a hacer una comparación y aquella que diese un mayor resultado para los jubilados, esa es la que se aplicaría, y a partir de allí cesa la comparación con la fórmula de movilidad de Alberto Fernández y sigue solamente el ajuste por inflación. Lo primero que me llamó la atención es que un ajuste exclusivamente por inflación significa que no hay un aumento real de las jubilaciones de por vida. ¿Por qué motivo? Porque, lógicamente, si las jubilaciones cayeron, y en esto hay acuerdo general, en los últimos 7 años, porcentaje más, porcentaje menos, de cómo uno haga el cálculo, entre un 25% aquellos que cobraron con bonos y un 45% de aquellos que no cobraron, que cobraron con bonos, evidentemente, si yo a partir de ese descuento o esa caída, ese retroceso de las jubilaciones y pensiones, le empiezo a dar solamente la inflación, ¿qué es lo que sucede? Quedan ahí abajo porque lo único que hace la inflación es reponer la pérdida adicional por la inflación. Si llegásemos al extremo de una inflación cero, esto significa que de por vida los jubilados no tendrían ningún tipo de aumento, porque si la inflación es cero, etc. Lo mismo que inflación cero yo lo puedo decir en peso constante. En peso constante es lo mismo que inflación cero. Y entonces quedan con esta pérdida de por vida sin ningún tipo de recomposición por la enorme pérdida que han tenido y que estamos hablando de entre un 25 y un 45%. Evidentemente la fórmula de Alberto Fernández no era una fórmula correcta para los jubilados por la pérdida que han tenido, eso lo sabemos, y por el hecho mismo de que han tenido que otorgar bonos. Era el reconocimiento de que la fórmula rengueaba por algún lado y había que dar alguna compensación, y la inflación fue lo suficientemente alta que ni siquiera con bono, lo de la jubilación mínima, tuvieron alguna mejora. Ahora, a su vez, la fórmula de Alberto Fernández, no olvidemos, salió en el año 2021 después de aumentos por decreto del año 2020, que también significaron una pérdida muy importante para todo un conjunto de jubilados. Y esos aumentos por decreto sustituían la fórmula que se había aplicado con el gobierno de Mauricio Macri a partir de septiembre del 2017, donde las jubilaciones cayeron un 19,5% de acuerdo a los datos del Boletín de la Seguridad Social y a los datos del ANSES. Muy bien.
A mí me llamó la atención que se cortara en el mes de junio la fórmula de Alberto Fernández y que fuese reemplazada directamente por el IPC. ¿Por qué motivo? Porque la fórmula del gobierno anterior, que combinaba recaudación más salario por mitades, recaudación que va a la Seguridad Social por mitades, y la mitad recaudación que va a la Seguridad Social y la otra mitad salarios, podía cambiar de signo si efectivamente había alguna recuperación de los salarios y alguna mejora en la actividad económica que directamente quedara reflejada en la recaudación tributaria que va a la Seguridad Social. Eso, si pasa o no, no pasó en junio, por lo tanto el índice de inflación fue superior a lo que hubiera dado la fórmula de Alberto Fernández, pero cuidadito, porque en septiembre es muy posible que la fórmula anterior sea más alta que los aumentos de los 3 meses que corresponden al periodo que toma la fórmula de Alberto Fernández, que es trimestral. Por la evolución que ya ha tenido el RIPTE en los 2 meses, falta un mes todavía, y por la evolución de la recaudación que va a la Seguridad Social, es muy posible que esa fórmula anterior sea superior a los aumentos del trimestre acumulado exclusivamente por el índice de inflación, que al mismo tiempo, como están descendiendo, va a dar un aumento menor, mientras que el anterior, como toma en cuenta periodos anteriores, evidentemente implica una mejora. Quiere decir, y esto quiero ser categórico, la fórmula de Alberto Fernández tenía un gran defecto, y el defecto era que no tenía la garantía del ajuste por inflación. La fórmula actual tiene el gran defecto de que solamente tiene ajuste por inflación y no toma en cuenta si la economía crece o no crece, si hay una mejora salarial o no hay una mejora salarial, y deja a los jubilados de por vida en el retroceso que tuvieron del 40 y pico % por la aplicación de estas fórmulas en retroceso que acabo de explicar con el gobierno de Macri, con el gobierno de Alberto Fernández, y ahora me voy a detener con el gobierno hasta ahora, de lo que va del gobierno de Javier Milei. Yo traje acá los datos de qué es lo que pasó en los primeros 7 meses, con las jubilaciones. Recién aquí el funcionario dijo que el objetivo era mantener el poder de compra de las jubilaciones. Bueno, esto no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque no olvidemos que la jubilación mínima tiene algo que se llama bono de 70.000 pesos. Y el bono de 70.000 pesos se mantiene en el mismo valor desde marzo. Al mantenerse en el mismo valor de marzo, cuando uno toma la jubilación mínima y le suma el bono, da menos que el índice de inflación de los 2 meses anteriores. Lógicamente, si una parte, y bastante importante, del ingreso de los jubilados del haber mínimo está congelado, evidentemente, yo tomé acá, por ejemplo, en agosto, el aumento de las jubilaciones va a ser del 4,58%. Los de la jubilación mínima, con el bono, el aumento es del 3,47%. Miren ustedes, tienen un punto menos. La pensión universal al adulto mayor tiene un aumento del 3,26%. Y las pensiones no contributivas un 3,13%. ¿Quiénes tienen el 4,58%? Aquellos que no tienen bono. Ahora,
en la estructura de los haberes jubilatorios, 2/3 son los que cobran la mínima, que cobran la pensión universal al adulto mayor y los que cobran las pensiones no contributivas. Quiere decir, muy bien, tomé los 7 primeros meses. La inflación en los primeros 7 meses, vamos ahora a tener el dato de julio, pero yo lo proyecté con un 4% de inflación, pero no cambia mucho, estaríamos con una inflación de entre el 87 y el 88%. La jubilación mínima con bonos estaría en el 77%, 77,7%, o sea, 10 puntos abajo. Y el resto estaría en 67,3% y los de la pensión no contributiva estarían todavía por debajo. Quiere decir que a la caída que hubo hasta el 2023, por lo menos desde septiembre del 2017 hasta diciembre del 2023, hay que sumarle la caída que han tenido los jubilados de haberes mínimos y submínimos, porque lamentablemente en la Argentina está la jubilación mínima y la jubilación submínima, que son aquellos que cobran el 70 o el 80% de la jubilación mínima, que son justamente las pensiones no contributivas y la pensión al adulto mayor. Si tomo las jubilaciones docentes nacionales y docentes universitarios, también pierden frente a la inflación porque ellos mantienen un régimen de ajuste trimestral, no tienen el IPC, el ajuste por inflación, y cuando se les dio el aumento en junio, terminaron por debajo de la inflación. Quiere decir que el gran tema de querer por lo menos asegurar que se mantenga el poder adquisitivo de los jubilados, eso no se está verificando, con el agravante de que si se alcanzara a mantener el poder adquisitivo de los jubilados, sería el poder adquisitivo 45% o 40% en promedio más bajo del que existía en septiembre del 2017. Y no puede ser que si la economía crece o los salarios crecen, los jubilados, y no olvidemos que la jubilación técnicamente se llama salario diferido, no tengan algún ajuste vinculado al crecimiento de la economía o vinculado al crecimiento del salario real. Entonces, primer tema que me parece muy importante señalarlo. Ahora miren ustedes, yo hice el siguiente cálculo para tomar verdadera dimensión del tema. El bono de 70.000 pesos se mantiene sin modificación desde marzo de este año. Si ese bono se le hubiera dado el ajuste por inflación, estaríamos con un bono ahora de 117.000 pesos, que sería la inflación de abril, mayo, junio y ahora la de julio. ¿Está claro? Quiere decir que el bono a pagar en agosto debería ser de 117.000 pesos en lugar de 70.000. Esto es matemática simple de primaria, ni siquiera ya digo de secundaria. ¿Está claro? 117.000 pesos. Quiere decir que punta a punta los jubilados de la mínima están perdiendo 47.000 pesos en el mes de agosto por no tener el bono, el ajuste por inflación. Ahora, el bono no se toma en cuenta para el aguinaldo. Si se tomara en cuenta para el aguinaldo como corresponde, y eso fue una crítica que se le efectuó permanentemente al gobierno anterior, inclusive por aquellos que hoy ocupan el gobierno de Javier Milei, ese medio aguinaldo significaría 58.000 pesos. 117.000, la mitad, da 58.660. Quiere decir que punta a punta los jubilados de la mínima están perdiendo ahora
106.000 pesos. Es decir, están cobrando 106.000 pesos menos. Si esto yo lo multiplico por 5 millones, que son los afectados, creo que si no hago mal la cuenta me está dando 5.000 millones de pesos. Sin contar la pérdida mensual, porque esto es punta a punta, sin contar la pérdida mensual de cada mes en donde no se fue ajustando el bono. Esto es lo que explica, porque si se mejoró el poder adquisitivo de los jubilados, yo no entiendo por qué cada vez que sale la Oficina de Presupuesto del Congreso o la Asociación de Presupuesto y dice, cayó el gasto previsional. Ahora, si mejoró las jubilaciones, como dicen los funcionarios, ¿cómo es que baja el gasto previsional? Hay algo que no cierra. Si mejoró la jubilación en términos reales, tendría que manifestarse en las cuentas públicas en una mejora, en un incremento del gasto previsional. Sin embargo, el gasto previsional, todos sabemos que ha caído de manera muy fuerte y tiene que ver con estos números que yo acabo de mencionar, a los cuales también hay que agregar otros factores, como por ejemplo, que los que se jubilan ahora están teniendo un haber promedio más bajo de aquellos que fallecen. Si uno mira la estadística en el Boletín de la Seguridad Social, va a ver claramente que la gente mayor tiene porque se jubiló mucho antes, a pesar de toda la licuación, aún mantienen un haber previsional superior de aquellos que recién ingresan con un haber inicial al sistema. Con esto quiero dejar claro este tema para que esté absolutamente claro los números y vuelvo a señalar, son números oficiales. Me quiero referir ahora a las sentencias firmes que no se están pagando, que es grave y tiene una dimensión mayor, y por eso me gustaría también escuchar la palabra de los funcionarios al respecto. Lamentablemente tengo que decir como periodista que pedí varias reuniones con los funcionarios y a pesar del tiempo transcurrido no logré que se me otorguen esas entrevistas, justamente para tratar de discutir e informar correctamente en base a lo que ellos me hubiesen dicho respecto a estos temas. A mí me llama la atención que creo que en el proyecto se habla de pagar las sentencias judiciales que están firmes. Y creo que fija un plazo de 180 días, ¿no? Por eso. Ahora, sucede lo siguiente. Hay una ley que dice que la sentencia firme hay que pagarla dentro de los 120 días. Y no se está pagando. Entonces yo pregunto, si ya hay una ley vigente que dice 120 días hay que pagar la sentencia y no se están pagando, que yo ahora ponga, tienen que pagar dentro de los 180 días, no sé, 150, etcétera, etcétera. Bueno, si no se cumple a 120 días, ¿por qué van a cumplir a 180 días? O a 150 días. No le veo el sentido de la medida, salvo que esté acompañada de decir, bueno, 180 y la partida presupuestaria para pagar las 90.000 sentencias firmes es de tanto y tanto y tanto, modificando el presupuesto nacional que tiene la partida correspondiente para el pago de las sentencias firmes. Recientemente se señaló esta medida tan importante que anunció el gobierno, pero que todavía no se efectivizó, que es hacer con aquellos que tienen sentencia firme un reajuste de haberes y dejar para una segunda etapa el pago de la retroactividad. Bueno, hasta ahora creo que no se implementó la medida. Ahora, sucede lo siguiente. Yo consulté con jueces, expertos en seguridad social, etcétera, abogados, y, bueno, en primer lugar me dicen que es inconstitucional. Lógicamente es inconstitucional porque la ley dice que hay que pagarla, la retroactividad y el reajuste de haberes dentro de los 120 días.
y que se agravaría la judicialización del sistema previsional en caso de implementarse esa medida. ¿Por qué motivo? Y las propias finanzas del ANSES, peor aún, no solamente porque mucha gente que estaba esperando que le paguen y ver si salía algo de la Corte Suprema, etcétera, y no iniciaba juicio, al decir que se patea el pago de la retroactividad, que es muy importante, y pagar el reajuste, muchos van a decir, bueno, hago juicio porque no tiene sentido esperar y bueno, no sé, yo no lo veré, pero quizá lo van a ver mis hijos en la sucesión o cosa por el estilo. Pero ustedes saben esto que pasó desapercibido, a pesar de que yo escribí una nota al respecto, que los abogados, frente al hecho de que el ANSES no está pagando las sentencias judiciales, ¿saben lo que hacen? Lo que hace cualquier propietario de una vivienda cuando el inquilino no le paga el alquiler. ¿Qué hace? Lo intima a pagar el alquiler. Si no paga el alquiler, va a la justicia dice pague y si no paga, le embargan la cuenta del titular, de los garantes, etcétera, etcétera, etcétera. Me han dicho jueces de la nación, que lógicamente no los puedo citar con nombre y apellido, pero también abogados muy importantes que dicen lo siguiente: si quieren postergar el pago de la retroactividad para una segunda etapa, nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros estamos embargando las cuentas del ANSES para cobrar la retroactividad, como el propietario de una vivienda embarga la cuenta del inquilino que no paga los alquileres. Hoy son más los embargos de jubilados a las cuentas del ANSES que las sentencias que paga el ANSES de aquellos que tienen sentencia firme. Miren ustedes la gravedad de la situación. Es decir, el ANSES está en una suerte de deudor moroso y la justicia lo trata como un deudor moroso a lo cual se le embarga, etc. Lógicamente, siempre trato de chequear la cuestión y me dieron nombres de distintos jubilados que los abogados embargaron las cuentas del ANSES y me dicen que efectivamente han cobrado la retroactividad gracias al embargo de la cuenta por parte de la justicia. Miren ustedes en qué situación de gravedad estamos respecto de las sentencias judiciales. Ahora, a la luz de todas estas, digamos, inequidades que hay, distorsiones, etcétera, empiezan a aparecer ahora con mayor intensidad pronunciamientos de la justicia respecto de aquello que, de las fórmulas anteriores que originaron perjuicios a los jubilados. Ustedes saben que la reforma que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri, la de fines del 2017, hay pronunciamientos de segunda instancia que dicen que se aplicó en forma retroactiva ese aumento y que se tendría que ver aplicado hacia adelante y que al saltearse el aumento de marzo, reemplazado por otro aumento, ahí hay una diferencia de 8 puntos. O sea, se saltearon prácticamente un trimestre y eso está ahí a la espera de la definición de la Corte Suprema. Acá pasa exactamente lo mismo ahora porque se habían salteado el índice de enero de este año, hay un reconocimiento de 12,5 puntos, como dijo acá el funcionario, pero la inflación de enero fue del 20,6. Quiere decir que
hay un medio salto, digamos, o casi un medio salto en perjuicio de los jubilados. El otro tema tiene que ver, que creo que también se plantea en los proyectos de ley, qué hacer con la diferencia de movilidad que hay entre el jubilado, que es mensual, y la movilidad que corresponde al salario de referencia del trabajador activo que se va a jubilar. Como uno tiene un ajuste mensual y el otro tiene un ajuste trimestral, se da el hecho de que hay que ver en qué momento conviene jubilarse. Entonces, conviene jubilarse, miren ustedes, por no equiparar, y ahí hay una distorsión que espero que lo solucionen, conviene jubilarse en marzo, junio, septiembre y diciembre y no en los otros meses, porque en los otros meses el salario no tiene ajuste y entonces el haber inicial es más bajo. En cambio, si yo me jubilo en los meses en donde hay ajustes por el índice de remuneraciones, ahí salgo con una jubilación inicial todavía mayor. Bueno, esto es en síntesis el tema que quería considerar y referirme al tema del equilibrio fiscal, del cual se habla muchísimo. Yo creo que, evidentemente, todos queremos que haya equilibrio fiscal y no déficit fiscal, va de suyo, eso no está en discusión. Pero no podemos analizar el presupuesto nacional solo por el lado del gasto y no mirarlo por el lado del ingreso. Porque sucede lo siguiente, los ingresos de la Seguridad Social tienen una falencia enorme. Todos sabemos que hay 20 millones, un poquito más, 21, 22 millones de trabajadores activos y sin embargo aportan a la Seguridad Social unos 13 millones. Último dato del Ministerio de Trabajo. Quiere decir que hay 8 millones de personas que no aportan al sistema de seguridad social. Esas personas, lógicamente, cuando llega una cierta edad, ya no pueden trabajar. Y entonces aparecen todos estos parches que se fueron colocando, que es, bueno, la jubilación por moratoria, la pensión universal al adulto mayor, que uno se puede jubilar a los 65 años, aunque no tenga los 30 años de aporte, y inclusive si tiene 0 de aporte, siempre que sea una persona que vive en un hogar vulnerable. Entonces, el tema es, ¿qué está haciendo el Estado para terminar con la informalidad laboral? Lamentablemente, toda esta gente es la que luego va a engrosar los datos de pobreza e indigencia de la Argentina, porque incluso con el haber 80 o 70% del haber mínimo, evidentemente van a terminar estando por debajo de la línea de pobreza. Entonces, acá tenemos un primer problema. El segundo problema es que los impuestos a la seguridad social, a los impuestos que se colocaron con destino a la seguridad social, que vienen de vieja data, que eran muy superiores a los actuales, se los fue reduciendo, que es fundamentalmente las contribuciones patronales, con la teoría de que si bajábamos las contribuciones patronales, eso iba a las empresas a tomar más gente y lo que se perdía de recaudar por la baja de las contribuciones patronales iba a mejorar por el lado de la mayor cantidad de trabajadores aportantes. Eso no se dio, al revés. Tenemos índices de informalidad en el sector privado de arriba del 40%, creo que el último dato da 43%. Segundo lugar, el costo laboral
cayó, porque el salario real cayó. Si uno mira cuánto es el salario real hoy respecto de 6 o 7 años atrás, también hay una caída significativa del orden del 15%. Y eso no redundó en un incremento del número de trabajadores aportantes y menos de empresas aportantes, porque los datos están marcando un aumento del desempleo y, entre otros datos, el aumento de las prestaciones de desempleo, que son gente registrada que perdió el trabajo y que solicitó el seguro de desempleo. Finalmente, hay que mirar la estructura impositiva de conjunto. Dada esta caída brutal de las jubilaciones y pensiones y de las prestaciones sociales en general, salvo ahora este aumento de la UH o de las asignaciones familiares, hay que mirarla de conjunto. Entonces, yo no puedo encerrarme dentro de los límites actuales y decir, bueno, la única alternativa, tengo que seguir bajando el gasto previsional. Una alternativa es mirar el conjunto de los impuestos y ver cuáles son aquellos que pueden ser incrementados, cuáles aquellos pueden ser reducidos, de tal manera de que los 6 millones de jubilados no sigan con estos haberes prácticamente imposibles de llegar a fin de mes y que pueda haber una mejora efectiva. Entonces, si no se hace algún cambio en la fórmula de movilidad, lo que me dicen todos los estudios de abogados y todos los abogados es que va a haber un incremento de la litigiosidad. No es cierto que esto reduce la litigiosidad, sino que va a haber un incremento de la litigiosidad, no solamente respecto de la fórmula de Mauricio Macri, que se aplicó en el gobierno de Mauricio Macri, no solo por los decretos de Alberto Fernández, no solo por la pérdida que han tenido durante el gobierno de Alberto Fernández, sino que se le agrega esta caída que yo mencioné recientemente respecto de lo que está pasando con los haberes jubilatorios durante estos meses del actual gobierno. Recientemente, antes de entrar aquí, me llamaron que acababa de salir un importante fallo judicial en Córdoba diciendo de que hay que ajustar los haberes desde diciembre del 2019 en adelante por la pérdida que han tenido durante el gobierno de Alberto Fernández por los decretos y por los aumentos inferiores a la inflación desde 2021 en adelante. Y estamos todos, y esto es muy importante, y creo que es una cuestión, creo que es totalmente intolerable, que la Corte Suprema tenga cajoneada fallos de segunda instancia apelados por la ANSES, que datan en algunos casos que ya deben tener entre 10 y 12 años y no se pronuncie respecto de distintas cuestiones que tienen que ver con los jubilados, a favor de los jubilados, y que, lógicamente, en la medida en que no están firmes, no forman parte de los 80.000 o 90.000 que se mencionó días atrás, que son aquellos que están firmes, sobre un stock de juicios que andan en los 275.000. Ahora, ustedes imagínense, si la Corte Suprema le da la razón a aquellos que hicieron juicio contra la fórmula que se aplicó con Mauricio Macri, y le da la razón contra la fórmula que se aplicó durante el gobierno de Alberto Fernández, la avalancha de juicios que va a haber va a ser impresionante, por el hecho de que, lógicamente, si ya tengo el sello de la Corte Suprema, voy a tener que actuar porque no veo ninguna reposición de mi jubilación por parte del actual gobierno, y la única alternativa que me queda sería ir directamente al juicio. Bueno, esto es
en líneas generales lo que yo quería señalar. Entonces, en síntesis respecto de la movilidad no puede ser exclusiva por el índice de inflación. Hay que agregarle el crecimiento de la economía, el eventual crecimiento de la economía y el eventual crecimiento de los salarios, porque de lo contrario sería condenar de por vida, y utilizo el término previsional, condenar en forma vitalicia a los jubilados a vivir con un 40 y pico % menos de haber de lo que tenían en el año 2017 y aquellos que se jubilan ahora con un haber súper bajísimo. En el boletín de la Seguridad Social dice que sin el bono, aquellos que se jubilan hoy y tienen aportes en relación de dependencia sin moratoria, están cobrando en promedio un menos del 50% del sueldo imponible que va justamente los aportes a la seguridad social. Esta es la situación, creo que dramática, de aquellos que todavía no se jubilaron. De aquellos que ya se jubilaron está toda esta pérdida que acabo de mencionar durante todos, para tomar el último periodo. Si vamos más atrás, evidentemente la pérdida es mayor. Pero perder un 45%, ¿saben lo que significa? Que lo que están ganando ahora prácticamente debería ser el doble, casi el doble. Si a ustedes le parecen que un jubilado que incluso no apeló a la moratoria, sino con los 30 años de aporte efectivo, termina teniendo una jubilación equivalente al 45% del salario que debería tener si se mantuviese activo, está demostrando claramente el enorme debacle que está teniendo todo el padrón previsional hoy por hoy en la Argentina. Muchas gracias por haberme dado este tiempo y espero a ver si algunos de mis comentarios pueden ser recepcionados a la hora de tener que ustedes levantar la mano o votar en relación a este tema tan de enorme actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.